El tema se llama 15 preguntas al rabino. Hay mucha gente que me hace preguntas todos los días, muchísimas preguntas, muchísimas. Y muchas de esas preguntas son preguntas personales que hoy voy a hablar de 2 o 3 de esas que son interesantes, el resto no, porque no estamos en hablar y mostrar quién soy yo, qué hago yo. Estamos en el negocio de Yahuwah, en el negocio del reino, tenemos que mostrarlo es a él, no a mí. Yo no tengo nada que ver en este paseo. Les voy a leer las 15 preguntas y después vamos a desarrollarlas una por una y espero tener el tiempo necesario para terminarlas de responder. ¿Ok? Primera pregunta, ¿quién creó a Yahuwah? Segunda pregunta, ¿existe la Trinidad y tenemos que creer en ella? Tercera pregunta, ¿quién es Yahuwah? ¿Quién es la Ruach HaKodesh? ¿Y quién es Yahoshua? Tercera pregunta. Cuarta pregunta, perdón. Hay 3 preguntas en una. ¿Yahuwah es malo? ¿Yahuwah envía el mal? ¿Yahoshua es amor? 3 preguntas en una. Porque las 3 tenemos que desarrollarlas para dar la respuesta de las 3. Damos la respuesta casi a la vez. Quinta pregunta. ¿Por qué Yahuwah escogió solo al pueblo de Israel y despreció a las demás naciones? Sexta pregunta. ¿Quién escribió el Torah, el Tanakh y el Brit Hadashah? Los cristianos llaman el pacto inicial y el pacto renovado, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Quién lo escribió? Hoy vamos a decirle quién lo escribió. ¿Para quién se escribió el Torah, el Tanakh y el Brit Hadashah? ¿Para quién? Octava pregunta. ¿En qué idioma se escribió el Torah? ¿En qué idioma se escribió el Tanakh? ¿En qué idioma se escribió el Brit Hadashah? Novena pregunta. ¿Por qué está dividido el Torah en Antiguo y Nuevo Testamento? Décima pregunta. ¿Por qué Yahuwah no le revela cosas a las mujeres, siempre a los hombres, no a las mujeres? Pregunta una sierva en Colombia. 11ª pregunta. ¿Qué es el milenio y qué es la perpetuidad? ¿Habrá alguna diferencia? 12ª pregunta. ¿Por qué tenemos que creerle a usted, rabino, lo que usted enseña? 13ª pregunta. ¿Usted es el único que tiene la verdad? 14ª pregunta. O sea que todos los que hablan hebreo, que nacieron con la lengua hebrea, están equivocados y usted no. Y 15ª pregunta. ¿Es usted profeta? Empecemos con la primera. Primera pregunta. ¿Quién creó a Yahuwah? ¿Quién creó Yahuwah? Los griegos definieron esta pregunta de esta forma. Ellos dicen que Yahuwah es omnisciente, omnipresente y omnipotente. La palabra omnisciente quiere decir que el conocimiento de Yahuwah es perfecto. Lo tenemos decodificado en el libro de Primera de Juan capítulo 3, versos 19 al 20. Primera de Juan 3, 19 al 20. Dice así: en esto sabemos que somos de la verdad. En esto sabemos que somos de la verdad. ¿Cuál verdad? Yahoshua HaMashiach dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Entonces Johanan, está diciendo, en esto sabemos que somos de Yahoshua, de la verdad, y aseguramos nuestros corazones cara a Yahoshua, porque si nuestros corazones nos condenan, mayor es Yahuwah que nuestros corazones, pues Yahuwah conoce todas las cosas. Él es omnisciente porque Él conoce todas las cosas. En hebreo la palabra omnisciente es la palabra da'at, que significa conocimiento. Es uno de los 7 ruajot de Yahuwah. Los griegos definieron en 3. Sin embargo, se quedaron cortos porque Él tiene 7. El segundo, ellos definieron a Yahuwah omnipresente, que quiere decir que Él está en todas partes. Bereshit 17.1, Bereshit 18.1, Éxodo 6 de 2 al 3 y Salmo 139 del 7 al 12, que es el que vamos a leer. Salmo 137 del 7 al 12. Bereshit, Génesis 17.1, Génesis 18.1, Éxodo 6 del 2 al 3 y el que vamos a leer es el Salmo 37 del 7 al 12. Dice así el rey David, dice, ¿dónde puedo ir para escapar de su ruaj? ¿Dónde puedo huir de su shekinah, de su presencia? Si subo a los cielos, allí estás. Si en el Sheol hago mi trono, usted está allí. Y vuelo lejos en los ipsiot del alba, y habito en el extremo de la mar, aún allí su mano me guiará, su mano derecha me sujetará. Confirma el rey David hablando de la mano de Yahuwah. Si digo ciertamente, estamos en el 139:11. ¿Alguien está tocando? Si digo ciertamente, la oscuridad me cubre, aún la noche me resplandece, porque la oscuridad es oscura para usted. La noche es tan luminosa como el día. La oscuridad y la luz le son lo mismo. Bereshit capítulo 1:14. La omnipresencia de Yahuwah, lo que definen esas palabras griegas, la omnipresencia de Yahuwah es que Él está en todas partes. Que exalten su nombre. Él no puede estar, la presencia de la Shekinah de Yahuwah no puede estar en el Sheol, porque si Él baja al Sheol, desocupa el Sheol, saca a todo el mundo de allí. Pero entonces se equivocó David cuando dice aquí, en el 139:8, si quieran leerlo en su escritura, Salmo 139:8. Si subo a los cielos, estás allí. Y si en el Sheol, o si bajo el Sheol, dice la escritura de ustedes, allí está. Dice así la escritura de ustedes. Si bajo al Sheol, Salmo 139:8. Si subiera a los cielos, allí estás. Y si en el Sheol hiciera mi estrado, entonces no es que si él bajo al Sheol, él dice si en el Sheol hago mi estrado, es una suposición, no está diciendo que él está en el Sheol, no está diciendo que el rey David está en el Sheol, dice que si yo bajo al Sheol y coloco el reino mío en el estrado del rey David en el Sheol, allí también está el rey David. ¿Por qué? Porque si en el Sheol al menos hay una sola persona, uno solo, buscando a Yahuwah como lo buscaba David, ahí va a estar Yahuwah. Eso es lo que quiere decir eso. No quiere decir que Yahuwah está en el Sheol. Quiere decir que, ¿recuerdan el caso de Abraham cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Él dijo, si tan solo hubieran 100, él dijo, listo, no la destruyo. Y bajó a 50, bajó a 20, bajó a 10, no había ni uno. En inglés dice, si pongo mi cama en el Sheol, si hago la cama mía de dormir. Ajá. Tú
estás allí también. Ajá. Así dice esta traducción. Sí, pero realmente él está hablando del trono de él. Si yo pongo mi trono allí, porque no importa la cama, Es como decir es un dicho, alegoría una de- alegoría, exacto. un lugar. Pero si él coloca la cama, si usted está donde esté, si usted está en un bar, un ejemplo, del porque le trono. tocó meterse a un bar por alguna razón, pero usted está exaltando a Yahuwah dentro del bar, ahí está Yahuwah por usted, no está por otra razón, está por usted. Así. Exactamente. La presencia, la Shekinah de Yahuwah está porque usted tiene a Yahuwah y usted es el que lo lleva y lo atrae a Yahuwah. En la Shekinah de Yahuwah está la presencia de él, está en usted cuando usted es recto como David delante de los ojos de Yahuwah. Aquí no está hablando de que si el rey David era un pecador, entonces él bajaba al infierno, entonces en el infierno iba a sacarlo Yahuwah. Para nada. En el infierno no puede bajar Yahuwah porque ahí no hay quien busque a Yahuwah. Ah, pero si yo bajara, dice el rey David, entonces su presencia estaría ahí, pero porque yo estoy ahí. Exacto. Exacto. Eso es diferente. La otra palabra que hablan ya hablamos de omnisciente, omnipresente y omnipotente, que hablan los griegos. Dice la palabra omnipotente en hebreo es la palabra Shaddai, el Shaddai, el que todo lo puede. En hebreo también tiene uno de los 7 ruajos que se llama Geburah. En Jeremías capítulo 32, 17, habla sobre la omnipotencia de Yahuwah. Dice Jeremías así, dice, oh Yahuwah, majestuoso, he aquí usted creó el fuego y el agua y la tierra, y por su gran poder y por su brazo extendido, nada es imposible para usted. Nada es imposible para Yahuwah, porque Yahuwah es un Yahuwah omnipotente. Jeremías capítulo 32, 27, ahí mismo al 27, dice así, he aquí yo soy Anihu Yahuwah, el Eloha de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Oigan bien lo que dice aquí, porque más adelante hay una pregunta sobre esto. Entonces usted me va a decir que no. Yahuwah es el Eloha de toda carne, sea buena o sea mala. No hay otro. Ah, que los otros hayan colocado otros, es otro cuento, otra historia. Pero Yahuwah es el Eloha de los buenos y de los malos. Entonces la palabra omnisciente, omnipresente y omnipotente, que le faltan todavía 4 más porque es la rúa, las 7 ruajos de Yahuwah, se llama en hebreo la Shekinah, la presencia majestuosa de Yahuwah. Pero aún no ha contestado, rabino, ¿quién creó a Yahuwah? Ah, sí, se me estaba olvidando. La respuesta, nadie ha creado a Yahuwah. Él ya existía. En hebreo la palabra empieza en el Torah con el kin, Bereshit 1:1, el kin, el que existe, él ya existía. Literalmente traduce el kin, el que existe, Bereshit 1:1, Salmo 90, 1:2, si alguien me busca el Salmo 90, el 1 y el 2, Revelaciones 1:8, Revelaciones 1:8 dice, yo soy el Aleph y la Taf. La palabra Aleph y Taf en hebreo traduce sin principio y sin fin, porque ese es Yahuwah. Yahuwah es el existente, el que no tiene principio y el que no tiene fin. Pero en griego, los griegos le colocaron el alfa y la omega, que significa principio y fin. O sea que los griegos están creyendo en un Dios que tiene principio, pero ese mismo Dios tiene fin. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos y estamos convencidos que nadie creó a Yahuwah, él ya existía. Leamos entonces, por favor, Aquí está. Dice Salmo 90. Dice, Adón, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres él. Imagine, antes, ya hay nomás. Isaías 40, 28.
Isaías 40, 28. Pregunta. ¿No han sabido? ¿No han Shema Israel? ¿No has escuchado? ¿No han oído? Que Yahuwah el Eloha Hayá Nishi perpetuo es, el creador de los confines de la tierra, no se cansa, ni se fatiga. Su entendimiento no hay quien lo alcance, no hay quien alcance su entendimiento. Entonces la Reina Valera es mentirosa y es bastante mentirosa. Si alguien me lee una Reina Valera, busquen una Reina Valera, por favor. ¿De mí? ¿Isaías? No, búsquenme en el libro de Bereshit capítulo 2.2. Génesis 2.2. Aquí Isaías nos está diciendo que Yahuwah no se cansa ni se fatiga. ¿Sí o no? Sí. Ok, perfecto. Génesis 2.2, ¿qué y dice? acabó Yahuwah en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo. ¿Cómo va a de toda reposar? la obra que Hay hizo. otra escritura que dice y descansó. Pero aquí dice que él no se cansa. ¿Por qué? Porque ellos le quitaron la palabra cesó, paró. Le quitaron la palabra que dice en hebreo Shabbat. La palabra que aparece ahí es Shabbat. ¿Sí ve cómo mutilaron la escritura? Eso es Bereshit 2.2, ¿verdad? Bereshit 2.2, sí. Bereshit 2.2. Tiene que aparecer la palabra Shabbat. Un momento. En el 2.2 tiene que aparecer la palabra Shabbat. El día séptimo, la obra que hizo y reposó. Y reposó, o sea que él estaba cansado. El día séptimo. 2:2. Ajá. Y acabó Yahuwah en el día séptimo la obra e hizo Shabbat. Exactamente. El día ¿Sí ve? séptimo de toda la obra. Esa escritura está bien. E hizo Shabbat. ¿Qué dice la suya? Descanso. No, no puede descansar porque aquí dice que él no se cansa. Y la suya dice que descansó también. Isaías 40, 28 dice que él no se cansa. Increíble. Ni se fatiga. Y el entendimiento, el tabún de Yahuwah, el entendimiento, la rúa de Da'at, no hay quien la alcance, no hay. Aquí dice que es inescrutable, o sea que no hay quien se le acerque a Increíble. entenderlo. Segunda pregunta. Ya la primera la contestamos, ¿no? ¿Quién creó a Yahuwah? Pues nadie lo creó porque él existe desde los confines de la tierra, desde antes de la fundación de la tierra, desde antes del macrouniverso, él ya existía. Segunda pregunta, ¿existe la Trinidad y tenemos que creer en ella, Padre, Hijo, Espíritu Santo? Esta es la respuesta a la luz de la Escritura. Yahuwah tiene millones de manifestaciones, no tres, tiene millones. Le voy a decir algunas de ellas. La zarza ardiendo, cuando se le presentó a Moshe, y Moshe vio que la zarza ardiendo no se destruía la zarza, y ahí estaba la presencia de Yahuwah, y Yahuwah habló a través de la zarza ardiendo. Entonces podemos decir que cuando veamos una zarza ardiendo es Yahuwah. Entonces son manifestaciones. Él se manifestó en una nube, vino su rúa como una nube en el bautismo de Yahushua HaMashiach. Él se manifiesta a través del viento, se manifiesta a través del mar agitado, se manifiesta a través de la Ruach HaKodesh y se manifiesta a través de Yahushua HaMashiach. Son algunas de las múltiples manifestaciones de Yahuwah. Deuteronomios capítulo 6:4 dice Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Yahuwah es uno solo. Ahora, ¿cómo podemos definir entonces la Trinidad que hablan los cristianos? Que nosotros no creemos en Trinidad, creemos en un solo Eloha, porque dice Deuteronomios capítulo 6:4 que es uno solo, porque un solo nombre nos es dado a los hombres en que podamos encontrar la Yeshua. Es el nombre Yahuwah, un solo nombre. Uno es. ¿Cómo podemos definir esto? Muy fácil. Cuando Yahuwah hace el papel de Abba, en el Torah se llama Yahuwah Abba. Cuando él hace el papel de la Ruach HaKodesh,
de la parte femenina de Yahuwah, aparece como la Ruach HaKodesh. Y cuando hace el papel de Yahoshua como hijo, entonces aparece como el Ben, el hijo. Si colocamos a cualquier ser humano en esa dimensión, encontramos que un ser humano, un hombre que tenga esposa, que tenga mamá y que tenga hija, cuando el esposo está frente a su esposa, hace el papel de esposo. Cuando está frente a su mamá, hace el papel de hijo. Cuando está frente a su hija, hace el papel de papá. Sin embargo, los tres es el mismo. Lo malo de este negocio es que el papá haga el papel de esposo con la hija o el papá haga el papel de marido con su mamá. Eso sí sería escalofriante. Pero los tres es la misma persona. Dime. Cuando en el bautismo de Yahushua estaba en el mar bautizándose con Juan, se escuchó la voz de supuestamente el Abba, que decía: este es mi hijo amado, y se vio descender como paloma. Ok, perfecto. Usted bien lo dijo. Menos mal que usted lo dijeron, no fui yo. Para que después no digan que yo lo dije. Estaba Yahoshua Hamashiach aquí en la tierra. ¿La Ruach HaKodesh y Yahuwah estaban aquí en la tierra, sí o no? No estaban. Entonces dice que se presentó como una nube espantosa, un trueno, la cosa más increíble del mundo, y se oyó una voz. No vieron a nadie, se oyó una voz. Y luego bajó esa misma nube como una paloma, refiriéndose a la Ruach HaKodesh, pero no era una paloma, era la nube con una forma de paloma. Pero ¿por qué? Porque la manifestación la estaba dando el Hijo, no el Abba ni la Ruach HaKodesh, pero ellos tenían que testificar que ese era, no había otro. Estaban testificando que ese era, no había otro. ¿Entiendes? Pero en ninguna manera está diciendo que son tres. Está diciendo que ese es. Él dice ese es. Él no dice ese soy yo. Dice ese es mi Ben Ahabá. A él obedezcan. A partir de ahora él es uno. Entonces los talmidín, después de 3 años de estar hablando él con Yahuwah, porque en el libro, búsquenlo por favor para que me lo lean, el libro de Juan capítulo 17:6. Los talmidín hablan con él y le dicen: ¿dónde está el Padre? Porque usted nos tiene 3 años hablando del Abba Yahuwah, del Abba Yahuwah, del Abba Yahuwah, y nosotros no lo podemos ver. ¿Dónde está? Entonces él alza los ojos al cielo y dice: el Abba Yahuwah y yo, Ejad, somos una sola carne. ¿Primera de He Juan? manifestado Juan 17:6. Sí, he Ajá. manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahí está. Entonces el llamado de Yahoshua Hamashiach a esta tierra fue para, él vino única y exclusivamente a mostrar el nombre de Yahuwah. Entonces le dije: Abba, ya les di a conocer tu nombre. Él nunca dijo les di a conocer mi nombre. Les dio a conocer tu nombre, porque el nombre de él no era importante, era el nombre del Abba Yahuwah. Entonces en el libro de Juan capítulo 1:11, Juan 1:11, Yohanan o Yahanan 1:11, dice así, Yahanan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, en el nombre de Yahuwah, les dio una potestad que antes no tenían, de ser hechos hijos de Yahuwah. Y ahí está hablando es Juan, no está hablando Yahoshua, está hablando Juan. Entonces la Trinidad en sí como Trinidad no existe, porque diríamos entonces que no son 3, sino son millones de manifestaciones de Yahuwah. Hay un solo Yahuwah. Yahuwah no pudo venir aquí a este planeta Tierra por una sencilla razón. Él no pudo venir por una sencilla razón. Léalo en el libro de Judas, capítulo 1:25. Así ese es el libro.
Judas 1:25. Es el único libro que tiene un solo capítulo. Al único, 95. Sigue, Dele. dele. al único Yahuwah, nuestro Yahushua, por medio de Yahushua, nuestro Yahuwah, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Entonces dice, si ve que es una confusión de palabras, ¿no? Un juego de palabras, pero está hablando de la misma persona. Ahí lo que está diciendo Yohanan es que Yahushua y Yahuwah es la misma persona. Vamos a verlo en otro contexto. Colosenses capítulo 1:15. Vamos a verlo en otra forma, en otra parte. 1:15. Dele. Es la imagen de Yahuwah invisible. Ah, aquí está el secreto. ¿Quién es Yahushua? Es la imagen del Yahuwah invisible. La única manera que Yahuwah se podía manifestar, no es en Yahushua, era así. La única manera que podíamos verlo era ver a Yahushua, a Yahuwah en Yahushua. Es tremendo decir. Cualquier persona le muestra esto y le quita La máscara. venga. de los ídolos. Aquí está. No hay imagen visible. Busquemos Romanos capítulo 1:20. Lo invisible, lo invisible de Yahuwah lo hizo visible Yahushua. Wow, eso es tremendo. Qué clase tan maravillosa. Romanos 1:20, Romillajo. 1:20. Ujú. Porque las cosas invisibles de Él, su poder que no tiene fin y majestad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Está hablando, eso está hablando Rab Shaul. Y allí lo está hablando Yohanan. Dos personajes que ni siquiera se conocieron. Pero ellos hablan el mismo lenguaje porque las cosas que fueron invisibles las ha hecho visibles Yahushua HaMashiach. Entonces la pregunta, ¿existe la Trinidad? Pues no, no existe la Trinidad. Que nosotros tenemos que pedirle a Yahuwah Abba en el nombre de Yahushua por el poder sobrenatural de la Ruach HaKodesh, sí, porque ellos son una unidad. Lo invisible se ha hecho visible para nosotros. Y más adelante, cuando venga la pregunta del milenio y la perpetuidad, ustedes van a quedar más, van a entender más esto, entendiendo este concepto. Tercera pregunta, ¿quién es Yahuwah? ¿Quién es la Ruach HaKodesh? ¿Y quién es Yahushua? Ya lo dijimos. Yahuwah es el Abba, el Padre. La Ruach HaKodesh es la parte femenina de Yahuwah. Y Yahushua es el Hijo. Pero déjenme mostrarle algo que ustedes se van a quedar impresionados. Ah, jefe, le tengo a usted Proverbios capítulo 7, cuando esté solito, se lo lee. Vamos para Proverbios capítulo 8. Miren esto. Ya mostramos la parte invisible de Yahuwah, que es Yahushua. Ahora vamos a mostrar la parte femenina de Yahuwah, porque mucha gente no cree en esto, porque ellos creen que es que yo estoy inventando. Mira, a mí me dijeron en una de las preguntas que me hicieron, es que usted se inventa unas historias, rabino. Entonces yo a veces me río, ¿no? Porque imagínense, Dios, ¿qué voy a hacer? Falta humildad. Me falta humildad. Ay, padre. Listo, vamos para el 8:22. Dice, Proverbios 8:22 dice así, yo se lo leo y usted lo sigue. Dice, Yahuwah me poseía en el principio, está hablando la Ruach HaKodesh, se lo voy a mostrar y verá. Ya de antiguo, antes de sus obras, perpetuamente tuve el principio, desde el principio, está hablando de la Ruach HaKodesh, antes de la tierra, 24, antes de los abismos fueron engendrados, antes que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo. ¿Qué dice? ¿Había sido yo qué? Engendrado. No,
No, Formada. no, es una palabra femenina. Engendrada. Engendrada. Está hablando de la Ruach HaKodesh. Oh, aquí está engendrada. Sí, no está hablando de un masculino, está hablando de una femenina, ¿sí o no? Por favor, Sí. discúlpeme. Y también el 23 dice, desde la eternidad fui establecida. Desde la eternidad fui establecida, exacto. En el 23. Sí, la Ruach Sí, también. fui establecida, dice, perfecto, sí es cierto. Pero mire lo que dice el 24, antes de los abismos fui engendrada. Está hablando una mujer, o sea que la Ruach HaKodesh ya estaba. Vamos para el 30. Dice así, con él estaba como arquitecto. Con él, ¿quién es el arquitecto? ¿Usted a quién conocen como el arquitecto? Al Padre. Padre. No, el arquitecto es Yahoshua Hamashia. Entonces también Yahoshua ya estaba. Con él, está hablando, está en mayúscula, Y era con su él delicia. estaba como arquitecto y era su delicia de día en día. ¿Sí o no? ¿Dice así o no? Sí. Ok. Teniendo solar delante de él en todo tiempo. Mire lo que dice aquí. Hablando de ella, de la Ruach HaKodesh. A ver si lo encuentro. Vayan al 7.4. ¿De los proverbios? Proverbios 7.4 ahí para atrásito. Quiero que se lo lea después solito el 7, completico. Di a la sabiduría. Di a la sabiduría, siga. Tú eres mi hermana. ¿Eres qué? Mi Hermana. ¿Eso está hablando mi hermano o mi hermana? Hermana. Ah, entonces la rúa es femenina, ¿no? Y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Ah, a mujer, ¿no? ¿Se da cuenta que sí la Ruach HaKodesh es femenina? Ah, es que Rabino, me dijo uno, es que usted se inventa unas historias. ¿De dónde saca usted que el Espíritu Santo es femenino? Rabino, usted está mal de la cabeza, Rabino. Le falta humildad a usted, Rabino. Bueno, pero eso dice la Torah, entonces le falta humildad al Torah, a Yahuwah y a mí, somos dos ya. Porque aquí está hablando, dice el 4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, a la Hanma y a la Da, me llama mi parienta, o como le dice ahí, Mi mejor amiga. mi mejor amiga. Más claro no cabe. Increíble. Vamos a ver cómo está en Increíble. inglés. Búsquelo en inglés, sería bueno verlo. Traducción. Proverbios 7, 4. Disculpe, estoy un poquito gripadito. Proverbios, tienen que leerse en todo Proverbios 8 para que ustedes vean el 7, ahí está. Entonces el Abba Yahuwah, la Ruach HaKodesh y el Ben, el hijo Yahoshua Hamashiach, ya estaban desde antes de la fundación del mundo. Ya estaban. ¿Quiere leerlo otra vez? Léalo. ¿Quién tiene una escritura? Ah, Rabalito. 7:4. Vamos a leer el libro de Oh, sí dice. ¿Sí? Dice, you are my sister. ¿Ve que sí? Tú eres mi hermano. ¿Ve que And sí? call Binah, tu consejera. La Bina, Rúa de vino. la Bina y la Hanmach son los 7 ruajot de Yahuwah, femeninos todos. O sea que la Ruach HaKodesh, Yahuwah y Yahoshua ya estaban desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiere que se lo muestre en otro contexto? Vamos a leer el libro de Yohanan Juan capítulo 1:1. Y ese libro, fíjese que la única escritura que tiene eso es la HaTorah y la escritura de Rabino Moshe, donde decodifica exactamente lo que dice ahí, pero vamos a leerlo en cualquier otra escritura. Lea la de Rabino Moshe, está más clara. Juan ¿sí? En el principio era la Torah, Sí. y la Torah era con Yahuwah, Ujú. ¿ok? Y la Torah era Yahuwah. Ok, perfecto. Perfecto. Vamos a ver qué dice en inglés la Rabino Moshe. Y es interesante que nosotros necesitamos saber qué es lo que realmente dice la escritura. Eso es muy importante. Muy importante. Juan 1:1. ¿Qué dice ahí? Léalo como dice, tradúzcalo exactamente, por favor. Bereshit Ajá. No, Juan. Sí. era la milta En el principio, la palabra Bereshit es en el principio, ¿sí? Era la milta, la palabra, ¿sí? La voz de Yahuwah, de la Torah viviente. del Torah viviente, fíjese. Living Torah. dice. O sea, dice desde el principio
era ya el Torah viviente, ya estaba la palabra del Torah viviente. Sigan leyendo. Y la Torah viviente Ujú. estaba con Yahuwah, Yahuwah. con Yahuwah. Y la Torah viviente era Yahuwah. Ok, perfecto. Vamos a tratar de cambiar las escrituras que ustedes tienen ahí con su lapicerito. Cámbienla, porque mire lo que les voy a mostrar y verá. Dice en Bereshit, en el principio, en la escritura de ustedes dice, era la milta, era la palabra, la voz, ¿sí o no? Sí. O sea que él ya pasó. Wow. Estamos en Entonces, Repítame eso que se fue Jeremías, fuerte. Berechí. Juan capítulo 1:1, yo no me he movido de ahí. En el principio. Mire, era- escúcheme, míremela a mí, míremela a mí. Está poderoso. Usted acabó de leer que en el principio Era la Torah. era el Torah, la milta, la palabra, era. O sea que él ya pasó, él ya murió. No, Entonces quítenle la palabra era, quítenle la palabra, por favor háganlo de una vez. Quítenle la palabra era y colóquenle la palabra es. es el Torah. Ok. Y el Torah Es. era con Yahuwah. El Torah era con Yahuwah, el Torah es. Entonces quítenla, pongan la palabra es. ¿Se da cuenta? Es porque la palabra que aparece ahí, la palabra hayá, que significa era, es o será. Pero entonces ellos le pusieron la palabra incorrecta al traducirla. Se le quedaron pusieron- cortos. Se quedaron cortos, Se quedaron. exactamente. Incluso esta aquí dice era Elohim. Mal- Lógico, colóquele Yahuwah. Era Yahuwah, era Yahuwah. Sí, ¿quién no? Y el Torah es. El Torah es. Por eso es que nosotros le decimos el Torah, no le decimos la Torah, porque la Torah es femenina y Yahuwah es masculino. Léase usted, libro de Éxodo capítulo 15:3. Y verá que nos dice que Yahuwah es masculino. Estamos hablando de la parte femenina de Yahuwah, que es la Ruach HaKodesh, y estamos hablando del hijo, que es Yahushua, que es otras cosas diferentes, pero en el fondo es el mismo en las dimensiones en que ya nosotros las estamos viendo, porque estamos demasiado altos para otros que están bien por el suelo. Esto. ¿Qué dice Éxodo capítulo 15:3? Yahuwah es hombre de guerra. Es varón de guerra, ¿sí ve? Es hombre. Si ve que él es hombre, él es varón de guerra. Yahuwah es varón de guerra. Él es varón. Entonces el Torah no se dice la Torah, porque si dice que él es la Torah es femenina, el Torah es masculino, entonces él es varón. ¿Sí ve? Y 2 puntos. Yahuwah es su nombre. Y Yahuwah es su nombre. ¡Wow! Increíble, interesantísimo. Tremendo. Voy a verlo aquí como dice. Vamos a la siguiente pregunta. Está interesante esto, ¿no? Súper interesante. Ok. ¿La cuarta? La cuarta. 3 preguntas en una, y por favor aquí yo quiero un poquito de silencio porque he tenido muchas dificultades con esta pregunta, con mucha gente cuando yo enseño esto. He tenido muchas dificultades. Pero usted tiene que entender que cuando la palabra habla, la palabra habla. 3 en una. Silencio, silencio. Yahuwah es malo. Yahuwah envía el mal. Yahushua es amor. La primera, Yahuwah es malo. La respuesta, Yahuwah no es malo. En Yahuwah no existe la maldad como tal. Sin embargo, Yahuwah es el creador de todo, lo bueno, lo malo y lo feo. Esto se llama dualidad. Por ejemplo, cuando Yahuwah creó la oscuridad, él tuvo que haber creado el día. Cuando creó lo negro, creó lo blanco, dualidad. Cuando creó la muerte, creó la vida. Y todo lo creó, como dijéramos, al revés. Primero creó lo oscuro y luego lo claro. Porque la única manera de saber que había claro era sabiendo que primero había oscuro. Para ser justo. Exacto. Para hacer justicia. Exacto. Sadiquín. Luego él crea el negro, lo negro, o a los negros, si usted lo quiere decir así, y luego que crea la raza blanca. Primero creó a los negros. Primero creó la muerte y luego creó la vida. ¿Por qué? Porque el grano tiene que morir primero para que nazca la vida. Ahí está la fórmula. Primero creó lo malo para luego crear lo bueno. Como nosotros que éramos remados. Ok, ahora,
Yahuwah creó a Hasatán, que no se llama Hasatán, sino se llama Lucifer o Luzbel, el ángel de la luz, el super arcángel de la luz. Él lo creó bueno, que él se convirtió en malo es otra cosa diferente. Vamos a ver algo interesante con relación a los hijos que tuvo Noah, para que ustedes vean un misterio que hay aquí. Pero antes de ahí, déjeme mostrarle Deuteronomios capítulo 30-29. Devarim, Deuteronomios 30-29. Y esto sí les va a gustar mucho a ustedes, para que vean que sí, él está metido en esto, tanto en lo bueno como en lo malo, porque él es el creador de todo. Devarim, Deuteronomio 30-29, yo se lo voy a leer. 30-29. Dice así. Perdón, 30-19 yo estoy equivocado, es 19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, y más adelante dice, o la muerte para que te mueras. En el libro de Mateo capítulo 22-14 dice que muchos seremos llamados, y dice exactamente lo que dice aquí, pero pocos son los que escogen, porque él dijo, aquí les pongo para que escojan. Aquí dice, entonces escoge. Escoja. Chayin. Chayin, sí. Sí, escoja la vida. Wow. Entonces usted tiene el derecho de escoger. Él lo llama porque los cristianos nos enseñaron que muchos serán llamados y pocos son los que él escoge. Eso es mentira. Aquí está diciendo lo contrario. Dice que ahí él coloca, y él coloca como testigos al cielo y la tierra, para que sean testigos en el llamado cuando lo hace usted, y usted verá si escoge o la vida o la muerte. ¿Mateo qué? No. Mateo capítulo 22-14. Y Deuteronomios capítulo 30-19. Ahí está, esto no puede fallar. Está, wow. Él los colocó en la bandeja de oro, las bendiciones y las maldiciones. Y él dice, el camino es ancho y espacioso que llega a la perdición, pero el camino mío es angosto y es duro, pero si usted llega a pasar, llega a la vida perpetua. Ahora, los hijos de Noah se llamaron Shem, Yafet y Ham. Vamos a hablar de Yafet. Bereshit capítulo 10:5. Génesis 10:5. Para que ustedes vean un misterio aquí que se les va a reventar la cabeza. Dice así: por esto fueron repartidas las islas a las gentes y sus tierras, cada cual según el idioma, conforme a sus familias y a sus naciones. Aquí no dice. ¿Cómo que no? De estos se poblaron las... 10:5. Por eso. No, Léalo. Bereshit. 10:5. De estos se poblaron las costas. Las islas se llaman así, De los gentiles. de los gentiles en sus tierras, Tierras. cada cual según sus idiomas. Así es. ¿Sí o no? Sí. O sea, a Yafet le dio idioma, ¿sí o no? No dice idioma, dice idiomas. Aquí dice su lengua. Eso es lo mismo, idioma, la palabra lachón, idiomas. Conforme a su familia. Ok, listo. Entonces le dio idioma, ¿sí o no? According to Listo. their ¿Sí o no? Contésteme. Sí. Sí. Bereshit capítulo 10:20, ahí mismo, 10:20. Estos son los hijos de Ham, por sus familias y por sus idiomas, en sus tierras y en sus naciones. O sea que a los hijos de Yafet les dio tierras y les dio idiomas. A los hijos de Ham les dio tierras y les dio idiomas, ¿sí o no? Sí, señor. Y a los hijos de Shem, dice, estos fueron los hijos de Shem por sus familias, por sus idiomas, en sus tierras y en sus naciones. A todos los tres les dio idiomas, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces vamos para el 11, Bereshit capítulo 11, Génesis 11. Si él les dio idiomas, él no podía confundir o darle más idiomas, hacer una confusión de lenguas y darle más lenguas porque ya se les había dado. Entonces aquí hay un problema. Dice así:
toda la tierra usaba la misma Safá y la misma Torá. Así dice la escritura. ¿Y cómo estaban usando la misma lengua? Toda la lengua, pero era antiguo. Toda la tierra usaba la misma Safá. La palabra Safá, la palabra para idiomas es la palabra Lachón. La palabra para esta lengua se llama Safat, no es lengua de idioma, sino es lengua de adoración. Entonces dice así: toda la tierra usaba la misma lengua de adoración y la misma Torá. No había sino un solo Eloa, era Yahuwah, y no había sino una sola Torá. O sea que aquí ya tenían la Torá. ¿Entiende? Entonces tenían la misma lengua de adoración y todos tenían idiomas diferentes, pero tenían la misma adoración, adoraban al mismo Yahuwah y la misma Torá. Sucedió que ellos, ¿quiénes son ellos? Los hijos de Ham y los hijos de Jafet. Ellos viajaron desde Oriente, desde la tierra de Israel, y encontraron una llanura en la tierra de Sinaí o de Sinar, el monte Sinaí, donde entregaron las tablas de los 10 mandamientos. Allá viajaron ellos. 3. Ellos se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y los hornearemos en el fuego. Y así tuvieron ladrillos por piedra y asfalto por mortero. 4. Ellos dijeron: vamos, edifiquemos, mire lo que iban a hacer ellos, una ciudad, una torre que tenga hasta la cúspide, llegando hasta el trono, hasta el chamá, y hagamos un nombre. Ya no les interesó Yahuwah, querían otro nombre, por si fuéramos esparcidos por la tierra. Entonces ellos querían hacer una ciudad porque Yahuwah ya había planificado en su lecho hacer una ciudad como la ciudad de Jerusalén y hacer una torre como el Bet HaMikdash que Salomón le hizo a Yahuwah, y hacer una cúspide que llegara hasta las oraciones, llegaran hasta el cielo. Pero esto se le adelantó porque Satanás sabía que iba a suceder eso. Entonces lo llama a esta gente para que busquen un solo nombre. Entonces en el 5 dice así. Dice: descendió Yahuwah para ver la ciudad, la torre que los hombres estaban edificando. En el 6, habló Yahuwah: he aquí que el pueblo se ha unido, ellos tienen una misma lengua de adoración. Miren lo que están empezando a hacer, y a este ritmo nada de lo que han sido empeñado en hacer será imposible para ellos. 7, ahora descendamos, plural, y confundamos su lengua de adoración, no los idiomas, su lengua de adoración, para que no puedan entender la lengua de adoración el uno con el otro. Entonces ahí nacieron todas las religiones que hay en el mundo, nacieron ahí. ¿Quién las creó? Yahuwah. Pero mire, los acabé de leer. Dice en el 7, dice: descendamos y confundamos. En el 7 dice que él dijo: descendamos y confundamos. Estaba Yahuwah y la Ruach HaKodesh. Quizás estaba Yahoshua, no lo sabemos, pero había más de una persona ahí. Descendamos y confundamos la lengua de adoración, que no puedan entender la lengua de adoración el uno al otro. Y en el 8 dice: así que allí Yahuwah los esparció por toda la tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Por eso se llama aquella tierra, se llama Babilok. Se llama Babilok. ¿Qué es Babilok? Es la palabra, no es Babel, porque Babel, la palabra Babel significa confusión, pero ellos estaban haciendo algo ahí, y eso se llama la puerta estelar de Yahuwah, donde entra a Yahuwah. No habló Yahuwah con Moshe en ese mismo monte y bajó Yahuwah. Ellos querían era hacer lo mismo. Ahí Yahuwah no les permitió, pero fue el que les cambió la lengua de adoración para que el uno adorara a Alá, el otro a José, el otro a Jesús, el otro a Mahoma, y así sucesivamente. Ahí nacieron todos. Entonces ellos se esparcieron por toda la tierra, y el que creó las religiones no fue Hasatán como nos enseñaron. El que creó las religiones fue Yahuwah. Ahí Yahuwah empezaba a ver cómo es posible.
¿Ve? ¿Perdón? ¿Puedo hablar? ¿Sí? ¿Ah? No, hábleme, porque me interesa que hable. ¿Qué? Que la Torah dice, en esta Torah dice, la lengua de habla. La palabra es zafat. La palabra para hablar es lachón. En esa Torah está mal, pero en hebreo las palabras son completamente diferentes. Lachón es el habla de usted y el mío. Pero la palabra zafá es lengua de adoración. Son palabras diferentes. Pero ellos se confundieron. Ellos no saben qué es zafá porque ellos tenían que ir al hebreo para saber qué es lo que dice ahí. Ahora, venga para acá. O sea Esto hay que poner testigo. Venga para acá, hágase para acá. Hágase para acá porque esto lo lindo de todo este negocio es que hay que poner testigo. Aquí está Génesis capítulo 11, 1. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Estamos leyendo la Reina Valera. Dice, era entonces toda la tierra una lengua y unas mismas palabras. ¿Sí o no? Sí, señor. Ok, le voy a ponerle el punto aquí en la lengua para ver qué palabra sale y usted la dice a ella. ¿Qué palabra sale? Espere, una ¿Qué pregunta palabra sale ahí? Una pregunta ahí, Natán, pero antes ya había Zafá, dicho que había zafá, colocado zafá. diferentes lenguas. Zafá. Entonces, ¿cómo Ok, iban a tener zafá, eso ¿sí o no? si ya había creado Sí. la- Esa lengua se llama lengua de adoración. Ahora vamos para atrás porque nosotros acabamos de leer ahorita en el 10, en el 5, dijimos que esto fueron las islas que fueron por sus lenguas, ¿sí o no? La misma palabra, Sí. lengua, ¿sí o no? Tiene Sí. que decir zafá. Si dice zafá, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde dice? Aquí mire, la La azul. shon. Lachón. Una es zafá y Y otra otra es es lachón. lachón. La zafá es lengua de adoración y lachón es idiomas. Lo mismo que aparece en el libro de Efesios capítulo 2, cuando hablan los cristianos que repartió las lenguas y todo, como está hablando de idiomas. Una cosa son los idiomas y otra cosa la lengua de adoración. Entonces Yahuwah lo que hizo fue cambiar la lengua de adoración para que ellos adoraran a diferentes dioses, como hoy en día hay millones de dioses. Entonces entre ellos se pelean. En el solo Islam ellos creen en el mismo Dios que se llama Alá y el mismo profeta que se llama Mahoma, pero sin embargo ellos se matan porque ellos creen en una venida de Mahoma a través del semen y los otros creen en la venida de Mahoma a través del dedo punzante del jefe que está gobernando el país. Se dice que Yahuwah fue el que hizo todas las religiones. Lógico, el que creó todas las religiones fue Yahuwah. Y entonces, La única manera de que Yahuwah sabía, quiénes son los hijos de él es que usted buscara a Yahuwah y no buscara ninguna religión. Es la única manera que él sabe quiénes son sus hijos. A él es muy fácil saber quiénes son sus hijos cuando usted empieza a adorar al Dios. Si usted adora a Jesús, si usted adora a Alá, si usted adora a Jehová, si usted adora a Hashem, entonces ya sabe que pertenece a esta gente. Pero si usted adora a Yahuwah, la Ruach HaKodesh Yahushua, entonces Yahuwah sabe que esos son sus hijos. Fácil. pero yo creo que Yahuwah le da oportunidad a todos. De que, Más adelante va la pregunta. de que crean en él. Vamos a ver. La pregunta. ¿Yahuwah envía el mal? ¿Yahuwah envía el mal? ¿Yahuwah envía mal? ¿Él manda el mal a la gente? Depende si son malos. No. ¿Sí o no? Sí. Usted que no cree Él nada de eso. manda en absolutamente todo lo que existe. Entonces él creó las religiones. Isaías capítulo 66:4. Entonces sí él mandó las religiones. Isaías 66:4. Yahuwah envía mal. Dice así la escritura. Isaías 66:4. Dice así. Así yo escucharé. Burlarme de ellos, traeré sobre ellos lo mismo que temen, porque llamé y nadie respondió, y hablé y nadie escuchó, hicieron lo que ven mis ojos, Lo que quisieron, malo, y escogieron lo que no agradaba. lo que me desagrada. Pero Entonces dice así, dice Yahuwah, yo escogeré burlarme de ellos. Yahuwah se burla de todos los que alaban y exaltan a dioses ajenos. Yahuwah se burla de ellos. Yahuwah se burla de ellos. ¿Por qué? Porque Yahuwah hizo la confusión de la adoración, pero él separó a sus hijos. Él los separó.
Y él está llamando a sus hijos y les dice, aquí queda como testigo el cielo y la tierra, escojan. Usted tiene el que tiene el derecho de escoger, o el bien o el mal. Pero que lo que pasa, o sea, yo lo que puedo sentir es que ellos ya, sus corazones no querían adorar a Yahuwah y por eso querían otro nombre. Lógico, porque ya sus corazones fueron desviados hacia las cosas lógico malas. que sí. Y entonces Yahuwah los entregó a que hagan lo que se les quieran hacer, como siempre ha querido el hombre hacer su voluntad. Entonces, pero no es que haya él conformado el mal en todas las religiones para que ellos... Él las creó, Yahuwah las creó, y Yahuwah las creó por culpa del hombre. Yahuwah creó el Shabbat por culpa del hombre. No es, Si no existiera, si no el hombre no hubiera pecado, Yahuwah no hubiera creado el Shabbat. El Shabbat fue creado por culpa del hombre. Las fiestas de Yahuwah fueron creadas por culpa del hombre. Todo lo creó Yahuwah por nosotros, porque hemos sido un pueblo rebelde. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16, 14, 18, y aquí es donde se van a reventar la cabeza, porque van a ver lo que hace Yahuwah con un rey de Israel. No estamos hablando con el Islam, estamos hablando de un rey de Israel. 1 Samuel capítulo 16, verso 14 al 18. Larry, por favor, léame lo que dice. La rúa de Yahuwah se apartó de Saúl. Se apartó la rúa de Yahuwah, de Saúl. El rey Saúl, el primer rey que tenía Israel, siga. Y un rúa. Y un rúa malo. Ajá. Por parte de Yahuwah. ¿Por parte de quién? De Yahuwah. Ah, no, pero ustedes dijeron que no. Por parte de Yahweh. Sí, le atormentaba. Siga leyendo el 15. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, he aquí ahora un ruach malo de parte de Yahuwah te está atormentando. 16. Ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. Esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. 17. Entonces Saúl dijo a sus siervos, encuentren. Buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. 18. Y respondió uno de los mancebos de los sirvientes, sí. Y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y Yahuwah está con él. Ay, ay, ay. Entonces, habían dos hombres que eran israelitas, el uno era el rey y el otro todavía no era rey, era un sirviente todavía. Entonces, el espíritu, la rúa de Yahuwah se le fue al rey y se le dio al sirviente, a David, para que el espíritu que Yahuwah mandó al rey, entonces el arpa de David, la música, lo relajara. Entonces Yahuwah sí manda el mal y sí hizo lo de las religiones porque tenía que hacerlo. Él tenía que saber a dónde iban y quiénes se iban para allá y quiénes iban para este otro lado. Así de sencillo. Él lo sabe, es diferente. Una cosa es que él lo sepa y otra cosa es que él mande. Dice, ¿será que todo fue hecho desde el principio? Por él. Todo. Perfecto. Yahushua es amor. Esta pregunta me la han hecho muchísimas veces. Más que amor. La respuesta, no. Yahushua no es amor. Yahushua no es amor. Vamos a leer el libro de Primera de Juan capítulo 4:8. Sí, era una palabra para que no fuera Yahuwah. ¿Cuál? Primera de Juan capítulo 4:8. Yahushua no es amor. No es amor. Esa es la respuesta. En ninguna parte, no hay ni un verso que hable, que diga que Yahushua es amor. Estamos hablando del Hijo. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 4:8? Dice así: el que no ama no conoce a Yahuwah, Ajá. porque Yahuwah es amor. ¿Quién es el amor?
Yahuwah. Entonces no es Yahoshua. Pero si son uno solo. No, estamos hablando. No, la pregunta es. Tienen que ustedes ser un poquito más. La pregunta es: ¿Yahoshua es amor? La respuesta no. ¿Quién es amor? Yahuwah. Entonces, vamos al libro de Juan capítulo 3, 16, que eso nos lo sabemos de memoria. El amor de Yahuwah está codificado para el pueblo de Israel en el libro de Juan capítulo 3, 16. Porque de tal manera Porque de tal manera amó, ustedes lo saben de memoria. amó al mundo, Ajá. que daba su Hijo unigénito, Para para que que todo todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida Entonces, ¿quién es la representación del amor? Perfecto. Entonces, Yahushua no es amor, Yahuwah es la representación del amor de Yahuwah, es Yahushua. Es diferente, muy diferente, demasiado diferente. Romanos capítulo 5, 8. No tuercen la escritura, la verdad. Si ustedes tuercen la escritura, ustedes son los que pierden. Yo les estoy enseñando, no quieren cogerla. Me toca a mí seguir. Yo no puedo echar para atrás. Yahushua no es amor. Yahuwah es el amor. Yahushua es la representación del amor de Yahuwah. Para saber Yahuwah que es amor, mandó a su hijo y dijo: este es mi amor, mire, mandé a mi hijo en representación de mí por la rebelión de ustedes. Romanos capítulo 5, 8. Romanos 5, 8. ¿Ya lo tienen? Ya. Siga, dele. Pero Yahuwah manifestó su ahava, Su amor. su sí. amor Ujú. Para nosotros. nosotros, Y que siendo aún nosotros pecadores, Moshiach murió por nosotros. ¿ve que sí? Entonces dice: mas Yahuwah muestra su amor, él lo muestra para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Yahushua Hamashiach muere Aquí dice por nosotros. manifiesta, dice la palabra aquí en esta traducción. Muy bonita, manifiesta. manifiesta. La manifestación es todo lo que él tiene para dar. Entonces, O sea, él lo demostró. demostró. Lo demostró. Ok. Sí, ya entiendo. muy bonita la palabra manifiesta. Sí. Quinta pregunta: ¿por qué Yahuwah escogió solo al pueblo de Israel y despreció a las demás naciones? Y esto sí tenemos que verlo nosotros a la luz del Torah para que podamos entender la protesta suya. De acuerdo a la escuela en que usted aprenda, es la forma de su creencia. Y pensar que muchas escuelas están delante de la verdad, están pero fuera del contexto de la verdad. En el libro de Bereshit, Génesis capítulo 1, 26, 27. Aquí viene el misterio de lo que Yahuwah estaba planificando desde antes de la fundación del mundo y lo que sucedió. Aunque Yahuwah lo sabe todo, él permite que las cosas sucedan. Porque si Yahuwah sabía que las torres gemelas le iban a destruir, ¿por qué no las detuvo? Porque cuando estaban matando a su hijo tampoco lo detuvo, lo dejó que lo mataran. Igualito, por esa misma razón. Wow. Bereshit capítulo 1, 26, 27. Mas Yahuwah, dijo Yahuwah: hagamos a Adán a nuestra cualidad espiritual, conforme a nuestra semejanza, y reine sobre los peces de la mar, sobre las aves del cielo y sobre las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tenemos que ser reyes de ellos, porque Yahuwah nos iba a hacer una cualidad espiritual igualita a él. En el 27, y creó Yahuwah a Adán a su imagen, a imagen de Yahuwah lo creó, varón y hembra lo creó. Bereshit capítulo 5 del 1 al 2 dice que él creó varón y hembra y puso su nombre Adán. O sea que Adán lo hizo con dos naturalezas, femenina y masculina a la vez, porque él es así. La naturaleza de Yahuwah es masculina y femenina. Entonces al hombre también lo creó exactamente así. Yahuwah venía a crear una sola nación, un solo pueblo llamado Israel. Más adelante lo iba a llamar Israel. Pero como Satán no fue hecho, ni los ángeles fue hecho a imagen y semejanza de Yahuwah,
El único que fue hecho a imagen y semejanza de Yahuwah es el hombre, usted y yo. Entonces Satanás también tenía que meter la cucharada allí y tenía que ser un creador y crear su propia raza para que peleara contra la raza de Yahuwah. Entonces él quiere ganar la carrera primero y viene y toca a Java, a Eva. Y entonces de esa relación sexual entre Satanás y Eva queda preñada de Caín. Pero al otro día él tiene relaciones, Adán tiene relaciones con su esposa y queda preñada de Jabel. Y entonces en el libro de Primera de Juan capítulo 3:12 dice que no como Caín, que era hijo de Satanás y mató a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mató? Por la rebeldía y el pecado, la dirección de su papá llamado Satanás. Entonces aquí nacen dos razas, la raza de Satanás y la raza de Yahuwah, el pueblo de Satanás y el pueblo de Yahuwah. Entonces aquí aparecen dos. Pero hay una mezcla y se han mezclado y se están mezclando y Yahuwah ya no quiere más mezclas. Entonces en el capítulo 11, viendo que habían dos razas, él coge y separa a los hijos de Shem de los hijos de Jafé y los hijos de Can y los deja a ellos aparte y les crea a ellos esas religiones para que ellos vivan con ese Dios que se llama Satanás y sus religiones, y nosotros busquemos a Yahuwah de otra parte. ¿Que Yahuwah quiere que esta gente de aquí venga para acá? Sí, porque él murió por el mundo entero, pero ellos no van a venir. Así Yahuwah se les presenta en persona, ellos no van a hacerlo. Pero a esto de este lado no necesita presentárselo en persona. Yo nunca lo he visto a Yahuwah, ¿usted lo ha visto? Pero estamos aquí porque tenemos algo por dentro, una cosa que se llama el ADN de Yahuwah, está por dentro de nosotros y eso es lo que nos clama por dentro, nos grita, búsqueme, búsqueme, búsqueme. Entonces Yahuwah nosotros lo podemos buscar. Ahí está la gran diferencia. Libro de Isaías capítulo 66:3. Isaías 66:3. Vamos a hablar ya hablamos de los hijos de Yahuwah, ahora vamos a hablar de los hijos de Satanás. Mire lo que pasa cuando los hijos de Satanás tratan de imitar a los hijos de Yahuwah. Dice, el que sacrifica buey es como el que asesina a un hombre, en el caso de ellos. El que sacrifica cordero es como el que degolla a un perro. El que ofrece ofrenda de cereal es como la sangre del cerdo. El que quema incienso es como el que bendice a un ídolo. Porque como ellos han escogido sus propios caminos, y su alma se deleita en sus abominaciones. Está hablando de ellos. Yahuwah ya los soltó, ya los dejó. Satanás es el papá de ellos. Por eso fue que cuando Yahushua vino aquí, le dijo, su papá es el diablo. Sinagoga de Satanás, asesinos. Es que no le dijo a ellos. No se estaba refiriendo a nosotros. Porque nosotros somos su pueblo. Porque él les dijo a ellos, tengo unas ovejas que no son de ese redil, las tengo allá separadas aparte, somos nosotros. Que nosotros, a mí, por ejemplo, a mí no me gustan los perros en mi casa, no me gustan, ni en la casa de nadie. Pero que día vi un video de unos tipos golpeando un perro que a mí me dio demasiada ira. Porque ¿por qué van a coger a un pobre perro y matarlo, a un caballo, a un burro, a cogerlo a golpes con un martillo? Por favor. Eso no cabe en la cabeza de ningún ser humano, porque estos animales son así, son como animales. Pero los hijos de Yahuwah no, a nosotros nos duele cualquier cosa que sucede que se salga de las cosas normales, a nosotros nos duele. Entonces, la pregunta, ¿por qué Yahuwah escogió el pueblo de Israel? Porque él desde la creación estaba escogiendo a un hombre a imagen y semejanza de Yahuwah, y Satanás mete la mano y crea un hombre a imagen y semejanza de él, y entonces ellos son los que van a caminar y van a llegar al Sheol, porque hay dos caminos. Entonces léase usted por favor el libro de Mateo capítulo 24 versículo 7, y aquí está el fin de esa guerra que empezó en la muerte de Caín matando a Jabel, y va a terminar aquí, va a terminar ahí en el libro de Mateo capítulo 24, 7, dice así. Porque se levantará nación contra nación. Pare ahí tantico, se levantará una nación contra otra nación, la nación del Islam contra la nación de Israel, los hijos de Satanás contra los hijos de Yahuwah, y se levantará luego reino contra entonces reino. El reino de Satanás se levantará contra el reino de Yahuwah. Tiene que ser así,
Porque al final del tiempo va a ser exactamente así. Los hijos de Satanás van a pelear contra los hijos de Yahuwah. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Y lo más grave es que los hijos de Satanás van a ganar esa última guerra, la guerra de Armagedón o Megiddo, o la guerra de Israel, o la guerra del Yihad. Ellos la van a ganar. La van a ganar por una sencilla razón, una razón así de sencilla. Porque si ellos no la ganan, el legislador no viene a legislar. Entonces tiene que aparecer Yahoshua HaMashiach como legislador para acabar con todo eso y sacar a los hijos de Israel y subirlos en la nave o en la nube de él. Entonces ya no le van a echar la culpa que fue el poderoso ejército de Israel que salvó al pueblo de Israel, sino tienen que definitivamente levantar sus ojos al cielo y decir: gracias toda Rabba Yahuwah por haber enviado a Yahoshua HaMashiach, que la primera vez nosotros lo matamos, pero que en esta vez nosotros lo aceptamos, ¿entiendes? La única manera de ver eso es que el pueblo de Israel pierda la guerra. ¿Me entendieron? Hoy hubo bombardeos en Siria. ¿Se da cuenta? Mire. ¿Y le parece poquito tanto que ha sufrido el pueblo de Israel? Y una de las primeras señales es cuando se acabe Damasco, que es la capital de Entonces, Siria. Exacto, esa señal viene. ¿Quién escribió el Torah, el Tanakh y el Brit Hadashah? ¿Quién escribió? El Torah son los primeros 5 libros, según los judíos. El Tanakh son los libros desde Josué hasta Zacarías, y el Brit Hadashah desde el libro de Mateo hasta el libro de Revelación o Gil Yaná. Empecemos. El Torah, ¿quién la escribió? El Torah fue escrita por el dedo de Yahuwah, porque en el arca de Noah colocó un libro, un sefer, un rollo en la puerta de la ventana del arca. El día que él quitó el rollo fue para sacar a la paloma y al cuervo. Pero ese rollo ya estaba. El que escribió el Torah, toda el Torah completica, fue Yahuwah con el dedo de él, la escribió con su dedo. El Tanakh y el Brit Hadashah lo escribieron muchísimos hombres en diferentes épocas, guiados por la mano poderosa de la Ruach HaKodesh, la mano derecha de Yahuwah, la Ruach HaKodesh. Pero cualquier persona que sabe de escritura, cuando lee los libros completos desde el Génesis hasta Revelación, creen que fue un solo el autor de eso. Precisamente ahí donde está el milagro. En diferentes épocas, diferentes personas, aún Yahuwah metiendo la mano ahí, su dedo personal, el rollo del Torah completo parece que fuera el autor él mismo. Ahora, en el libro de Deuteronomio, porque la gente que mal enseña y dice que el libro de los 5 primeros libros del Torah los escribió Moshe. ¿Sí o no? Eso es lo que usted ha oído. Pero si usted lee el libro de Deuteronomio capítulo 33 y 34, ahí muestra Moshe cómo iba a morir, cómo murió y cómo fue enterrado. O sea que Moshe murió, y hizo el libro después de muerto y volvió otra vez y rectificó las cosas. ¿Sí o no? Imposible. Eso no tiene pies y cabeza. Eso no tiene pies y cabeza, porque el cuerpo de Moshe Yahuwah se lo escondió para él, porque no podía dejárselo a los israelitas, porque seguramente que ellos lo iban a adorar. Perfecto. ¿Para quién se escribió el Torah, el Tanakh y el Brit Hadashah? Solo para el pueblo de Israel, solamente para el pueblo de Israel. Vamos a ponerle un ejemplo. La palabra o el nombre de Israel en todo el Torah, desde el libro de Bereshit hasta el libro de Revelación, aparece 4.562 veces. Es la única nación que aparece tantas veces. La segunda nación que aparece nombrada ahí es la nación de Egipto, Misrayim. Aparece 60 veces. Aparece 4.562 veces la nación de Israel. Increíble. El Torah, el Tanakh y el Brit Hadashah no fue escrito para la iglesia. No fue escrita para los testigos de Jehová. No fue escrita para los mormones. No fue escrita para los rosacrucistas. El Torah fue escrita para el pueblo de Israel. Y empecemos con el libro de Éxodo capítulo 1:1. Yo quiero que ustedes me lo lean, porque yo lo puedo leer aquí, que aquí lo tengo. Pero es muy fácil yo leerlo. Pero si ustedes lo leen, ustedes se van a dar cuenta que sí es verdad lo que yo le estoy diciendo. Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob,
Ajá. Cada uno fue con su familia. Oiga, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Y en toda la escritura dice, y habló Yahuwah a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y dígales tal y tal cosa. Háblale a los hijos de Israel y dígales y tal cosa. ¿Sí o no? Sí. Vamos al libro de Levíticos capítulo 23, lea el verso 1, 2. Levíticos 23. Eso es para darle un solo ejemplo. Ahí, ya les dije, hay 4.562 veces que habla lo mismo. ¿Qué dice Levíticos? Habló Yahuwah a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas de Yahuwah que vosotros habréis de proclamar como santas, Son estas. Entonces las fiestas de Yahuwah eran para los hijos de Israel, no son para nadie más. Así de sencillo. Entonces el Torah, el Tanat y el Brit Hadashah fue escrito para los hijos de Israel. Ahora, ¿qué dice el Tanat? Vamos al libro de Segunda de Samuel capítulo 7:27. Segunda de Samuel 7:27, sierva, a ver, búsquemelo usted, sierva. Mirjam. Segunda de Samuel 7:27. ¿Qué es el Tanakh? El Tanakh es los libros de Josué a Zacarías. Segunda de Samuel. ¿Qué? Segunda de Samuel 7:27. Los profetas menores. Los profetas menores, los profetas mayores, los salmos, Y el proverbios. Brit Hadashah, Es el Nuevo Testamento, pacto renovado. Se conoce como pacto inicial y como pacto renovado. ¿Qué dice la escritura? Nuevo Testamento no. No, Nuevo Testamento. Porque tú, Yahuwah, Sebaot de los ejércitos, Elohei de Israel. Oiga esto, porque es Yahuwah Sebaot de los ejércitos, el Elohei de Israel. Aquí no dice que es el Elohei de Misrayim, ni el Elohei de Colombia, ni de los Estados Unidos. Ahí no dice eso. En toda la escritura dice que estamos hablando del Tanakh, dice que es el Elohei de Israel. Siga leyendo. Revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Imagínese usted. Está hablando, oiga, está hablando Yahuwah diciendo que aún le iba a edificar una casa. ¿A quién? Al pueblo de Israel. La casa que Shlomo le hizo a Yahuwah fue para el pueblo de Israel. El Brit Hadashah, vamos al libro de Mateo capítulo 15:24. Vamos a ver qué dice Mateo 15:24. Y respondió él, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Ahí está. Israel. Yahushua vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vino a buscar ninguna iglesia, ninguna nación, ningún pueblo, sino solamente a Israel. ¿Para quién se escribió el Torah, el Tanakh y el Brit Hadashah? Para Israel. Así de sencillo. Y terminamos con Revelaciones capítulo 2:17 y yo se los leo. Revelación 2:17. Dice así, porque en la escritura de usted no está así. Dice, el que tiene oído, oiga lo que la Rúa dice a las quejiló israelitas. O aquí dice las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná que está escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedra blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dice la Rúa HaKodesh, dice a las quejiló israelitas, a las congregaciones israelitas. Aquí no está hablando de otra cosa. Octava pregunta, yo creo que no alcanzamos. Si alcanzamos, si tenemos tiempo. ¿En qué idioma se escribió el Torah, el Tanakh y el Brit Hadashah? Y aquí sí hay mucha controversia. Yo le voy a decir la verdad, usted verá qué hará con ella. El Torah fue escrita en un idioma que se llamó el paleo hebreo. El Torah fue escrita en paleo hebreo. Son los primeros 5 libros de la escritura. Se escribió realmente en paleo hebreo. Los demás libros, desde el libro de José hasta Revelaciones, el Tanakh y el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, todo se escribió en hebreo. Todo se escribió en hebreo. Ay, rabino,
Pero aquí yo digo, aquí yo me dice que fue escrito en griego. ¿Usted qué dice, rabino? No fue escrito en griego. Que usted, exactamente, sí. Por el hombre. Que usted tenga la traducción en griego es otra cosa diferente, pero yo no la tengo en griego. Es que es más, yo no ni leo griego. Porque una de las palabras que aparece en griego es la palabra Jesús, y yo no hablo griego, así que yo no puedo decir esa palabra porque esa es griega. El Tanakh, el Brit Hadashah, y le voy a decir cosas como esta. Sencillo. En griego se dice Pablo de Tarso. En hebreo se llama Rab Shaul. En griego se dice Pedro. En hebreo se llama Simón Kifa. En griego se dice Jesús. En hebreo se dice Yahushua. En griego se dice Belén. En hebreo se dice Belejen. Si toda la escritura y todos los personajes del Nuevo Testamento sucedió en Israel, en la tierra de Israel, que se habla hebreo, ¿por qué nosotros vamos al griego? ¿Por qué vamos al griego? Así es. Ahora, hay algo más interesante. Cuando Rab Shaul estaba persiguiendo, a la congregación israelita, él como parte del Sanedrín, dice que él se cayó al piso y una voz del cielo le habló en lengua hebrea. ¿Por qué no le abrió en griego? ¿Sí o no? Así es. Ok. ¿Por qué está dividido el Torah en el Tanakh y el Brit Hadashah? ¿Por qué la dividieron en dos? Bueno, estará dividida la suya porque la mía es una sola, mírela. La mía es una sola. No hay sino una sola aquí. Aquí están todos los libros. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, 49. Y yo quiero que me la lean en cualquier escritura de usted porque yo la tengo aquí. ¿Éxodo qué? Éxodo 12, 49. Vamos a ver qué dice la escritura de ustedes ahí. Dice, la misma Torá será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. La misma, una sola, ¿sí o no? Ajá. Ok, perfecto. En hebreo dice, Ejat Torah, una sola Torah. Será para la simiente de Israel y otra para el extraño, el que no se hizo la circuncisión, porque es la misma Torah, no hay sino una sola. Décima pregunta, ya casi acabamos. ¿Por qué Yahuwah no le revela sus cosas a las mujeres y siempre a los hombres y no a las mujeres? Vamos a leer el libro de 1 Corintios capítulo 11:3. Dice así, 1 Corintios 11:3. Pero quiero, hermanos fraternos, que sepan que Yahushua HaMashiach es la cobertura del varón, y el varón la cobertura de la mujer, y Yahuwah la cobertura de Yahushua HaMashiach. Aquí hay un orden: Yahuwah, Yahushua, el varón y la mujer. Pero eso no quiere decir que Yahuwah no use las mujeres, eso no quiere decir eso. Estoy diciendo que hay un orden. Entonces Yahuwah, él, si no hace las cosas, él le pide a su hijo que las haga. Si su hijo no hace las cosas, le pide al varón que las haga. Si el varón no hace sus cosas, Lo hacen las mujeres. la tienen que hacer las mujeres. Y si las mujeres no la hacen, tienen que hacer los niños. Y si los niños no la hacen los animales. Y si los animales no la hacen las piedras, pero alguien lo tiene que hacer. Entonces aquí no es de ¿por qué no usa las mujeres? Sí usa las mujeres. Pero por favor, déjeme decirle un solo caso, porque hay muchísimos casos de mujeres. Y sobre todo el nacimiento de los niños. ¿Usted cree que no usó las mujeres para que naciera yo? Por favor. Las mujeres es el valor más extraordinario que Yahuwah ha colocado en este planeta para nosotros. Es algo maravilloso. Yahuwah nos regaló, nos dio un regalo que nosotros no nos merecíamos. Lógico, es lo contrario. Sí las usa las mujeres Yahuwah. Grandemente. Mire, vamos a leer el libro de Mateo. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 1. Vamos a contar cuántas mujeres aparecen en el libro de Mateo capítulo 1 del 1 al 17. Vamos a contar cuántas mujeres aparecen ahí, porque es interesante para que vean que sí Yahuwah usó las mujeres y de muchas formas las usó.
y la sigue usando hasta el día de hoy. Vamos a verlo, empecemos. Miriam fue bien de- Empecemos. Dice así Mateo capítulo 1. La primera mujer que aparece, Tamar. ahí está. La primera mujer que aparece es Támara, que aparece en Mateo capítulo 1:3. 1:3. Si quiere cuéntela, la primera Támara, Sara. luego la segunda que aparece. Ahí mismo Sara. No, pero espera un momentico, usted nos saltamos, engendró Isaac, Jacob, a Yahudá, ok, Támara. La segunda que aparece es Rahat, Y ahí no está Sara ahí mismo. Rahat Ahí está. en el 5, No, en el 3 está En Sara. el 3 está Sara. Ujú. Sí. en el 3 está qué? Sara. No, ¿cuál Sara? Ahí dice Sara Judá con engendró Z. de Tamar. 1-1. a No, Fares. Paras es un hijo, no. Y a Sara, dice. No, Serac es otro varón, Serac es otro varón. Ah, Sera. Ah, sí, es usted. Tamar es la primera, Tamar es la primera. La segunda está en el Ruth. en el 5 cinco. está Rahat, Sí. Raja era la ramera, la que llamaba. no era ramera, no era ella. No. Yo sé. La Pero sí era ella. La tercera es Ruth. La cuarta es Betsheba, que está en el 6, la mamá de Salomón. La quinta es Miriam, que está en el capítulo 11, 16. ¿Sí o no? Primero Támara, segunda Rahaz, tercero Ruth, cuarta Betsheba y quinta Miriam. Sí. ¿Las tienen? Sí. Ok. Le voy a dar el significado de cada mujer. Cada nombre de los hijos de Israel tiene un significado, significa algo. Támara significa palmera. Rahaz significa orgullosa. Ruth significa compañera. Batsheba significa hija del juramento. Y Miriam significa rebelde. De las 5 mujeres se puede hacer una oración muy linda. Y esta es la oración. La mujer es como la palma, orgullosa, compañera, hija del juramento, pero rebelde. Yahuwah conoce que la mujer es rebelde, pero el hecho de que sea rebelde Le corresponde. no es el hecho no es que no la haya dejado. Yahuwah las usa a las mujeres y nos usó aquí a 5 mujeres para darnos esta revelación tan impresionante y naciera Yahoshua HaMashiach. Si no hubieran habido estas mujeres, Yahoshua HaMashiach no hubiera venido. O sea, Yahuwah sí usa a las mujeres. Entonces, si usted cree que no las usa, está muy equivocado. Sí las usa. Ok, entendimos, ¿no? Sí, señor. Pregunta 11. ¿Qué es el milenio y qué es la perpetuidad? ¿Las dos son la misma? Vamos a verlo. Milenio. Milenio es el 7º día. Se fue el sonido. ¿Ah? Se fue el sonido. En la computadora. Se fue el sonido. ¿Aló? Ahí. No, me está caído más. ¿Ah? Se volvió a caer. ¿El sonido? El video, no sí, no está funcionando el video. Pero yo me estoy viendo aquí, mire. Sí, pero me está transmitiendo, Pero creo. no está transmitiendo. Ok, ya, listo. Ok. ¿Qué es el milenio y qué es la perpetuidad? Milenio es el 7º día. El año 7000. En el milenio viene Yahoshua HaMashiach en una nube o en una nave. Es el día 7º, el año o el milenio, 1000 años. La fiesta de la boda del Cordero. Revelaciones capítulo 21, 3. 21.2, perdón. Revelaciones 21.2. Dice así. Yo, Johanan, vi la ciudad apartada, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Yahuwah, dispuesta como una novia ataviada para su marido. El milenio
en el milenio, viene Yahuwah en una nave o en una nube. Viene Yahushua en una nave o en una nube para estar con nosotros durante 1000 años. Pero en la perpetuidad estamos en el milenio, en el 7º día, tiene que aparecer el 8º día que todo nace y todo muere, y luego aparece el 9º día. Entonces en la perpetuidad viene Yahuwah directamente. Es el día 9. Viene en un caballo blanco. Leamos Revelaciones capítulo 19, 11. Dice así: vi un trono abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él es llamado Emuná Emet, fiel y verdadero, el cual con justicia justa peleará. Revelaciones capítulo 19, 16. Yo quiero que lo vean en las escrituras de ustedes, por favor, ábranlo, porque ustedes van a ver algo que ustedes no habían visto nunca en su vida. Y en su manto. Revelaciones, búsquelo ahí también, la suya. Revelaciones 19, 16. Miren esto. Ya estamos que acabamos. Ya estamos que acabamos. Sí. Y en su manto y en su muslo. No, pero mírenlo. Es que yo quiero que lo mírenlo como está escrito. Vale, perfecto. Como está escrito. Para que vean la diferencia. Perfecto. En sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Melech HaMelachim y Maal HaMalachim, Rey de Reyes y majestuoso de majestuosos. ¿Está en mayúscula lo que usted está leyendo? Ajá. No. Sí, aquí sí. ¿No está en mayúscula? Aquí está. El Rey de Reyes, Señor de Señores, sí está aquí. ¿Está en mayúscula lo suyo? Esta es la mentirosa. 19, 16. Sí. No está ¿Está en mayúscula? ¿En la suya no está? Sí, Sí, está en mayúscula, ¿se da cuenta? Cuando aparece en mayúscula quiere decir que está hablando del Abba Yahuwah, no está hablando del Ben Yahushua. ¿Entendieron la diferencia? Ahí está hablando de la perpetuidad. Él viene en un caballo blanco a la perpetuidad. Nosotros lo vamos a ver en el milenio, lo vamos a ver que él viene en un caballo blanco. Pero ahorita nosotros vamos a ver a Yahushua en una nube o en una nave. ¿Entienden la diferencia? Una cosa es el milenio, está Yahushua. En la perpetuidad está Yahuwah directamente. Ya vamos a verlo a él tal y como es. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el milenio, hasta la perpetuidad? Porque en el milenio él nos va a limpiar como el diamante durante un día o 1000 años para poder entrar a la perpetuidad. ¿Entienden? Revelaciones capítulo 17, 4. Revelaciones 17, 4. Y ya nos faltan 3 preguntitas y nos vamos. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Hamaal Hamalachim y Melech HaMelachim. 17:4. 17:4, sí. Dice, y la La mujer mujer, estaba vestida de púrpura. And the y woman was escarlata, already purple. La mujer está vestida de púrpura, de escarlata y Y adornada de adornada de oro, oro y de piedras perlas. preciosas de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro 19:4, lleno de Será abundancia. 17, 19. Estamos leyendo en 17, entonces 19. seguramente, mira a ver. 19:4. Y los 24 Cuatro, ancianos. No, entonces 18:4. 18:4. Ok. Y oí otra voz que del cielo que decía: Ese sí es. Salid de ella, pueblo mío, porque para que no seáis no partícipes de sus Pecados pecados, y para que no ni recibáis recibáis de parte sus de sus plagas. plagas. Ok. 12ª pregunta, ya nos vamos. ¿Por qué tenemos que creerle a usted lo que usted enseña? No me crean a mí. El error más grande es que ustedes crean en mí. Tienen que creerle a Yahuwah. Yahuwah los puso a escoger. Sí, pero, escojan. sí, Yahuwah puso a escoger, escojan. Pero no me crean a mí, créanle a Yo Yahuwah. traer unas revelaciones que en una estructura formada Existe. por el hombre. Sí, pero entonces para eso Lleva lo la que fuente, la lleva escritura, Yahuwah dice, tienen que probar los espíritus míos, tienen que Ya, probarlos ya. y buscar en la escritura. Por eso es que les dije que por favor traigan la escritura para probar esto. No crean en mí, crean en Yahuwah. 13. Usted es el único que tiene la verdad para nada.
La verdad está en el Torah de Yahuwah y la verdad la tiene Yahuwah. Tienen que buscar el Torah de La Yahuwah. verdad es Yahuwah. Exacto. Revelaciones capítulo 19, 13 dice así: está vestido con un talid y teñido de sangre y su nombre es llamado Torah Yahuwah. Revelaciones 19, 13. Él es llamado Torah Yahuwah. Tienen que buscar el Torah Yahuwah porque ahí está la verdad. Moche le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este Sefer Torah. Medita de día y de en él para que sepas cómo te va bien. Nunca se aparte. Berechí capítulo 49, 11. Dice: atado en un vid, en un pollino, en una cepa, en un hijo de asna, lavó en el vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas el talí. Lo mismo que va a pasar con Yahoshua. Ya. 14. O sea que todos los que hablan hebreo, que nacieron con la lengua hebrea, que tienen el Torah hebrea, están equivocados si usted no, rabino. Qué buena pregunta. Muy buena, demasiado buena pregunta, demasiado buena. Miren, no todo el que nace en Israel es israelita. Por ejemplo, los árabes que nacieron en Israel son árabes, no son israelitas, son árabes. Israel, a un colombiano que nazca en Israel, le da el título de colombiano, no de israelita. Tiene que tener sangre israelita para que le den el título, el cartón. No todo el que habla hebreo cree en Yahuwah. Y lo último que hemos sabido nosotros es que el hebreo que se habla en Israel ahorita es un hebreo babilónico. Tiene demasiadas palabras mundanas y sucias. El hebreo de Yahuwah no es ese. Si un israelita que habla hebreo, que nació en la lengua hebrea, conoce a Yahuwah, lo conoce a Yahoshua y conoce a la Ruach HaKodesh, está caminando igual que nosotros. Pero si nació con la lengua hebrea y no conoce a Yahuwah, no sabe quién es Yahoshua y no sabe quién es la Ruach HaKodesh, desafortunadamente están equivocados. Porque Yahoshua HaMashiach dice estas palabras sencillas. Dice: todo el que me niega a mí, yo lo negaré a él delante de mi Abba Yahuwah. Así de sencillo. Y el pueblo de Israel que habla hebreo, todito lo niegan a él. La última pregunta: ¿es usted profeta? Bueno, yo soy profesor, no profeta, profesor de Torah. Pero de profeta no tengo absolutamente nada. Porque todas las que yo digo no salen ni una. Pero profeta es el que lleva la voz de Yahuwah. Sí, el profeta es el que lleva la palabra de Yahuwah. Yo soy un profeta. Pero sí, el profeta es el que da profecías y todas las cosas. Yo no tengo eso. Yo no tengo. El don de usted es de la enseñanza. Sí, yo soy profesor. Yo soy profesor. Muy bueno. Profesor. Muy bueno. Yahuwah les bendiga.